En el módulo 9 vamos a analizar el régimen de las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables en realidad cumplen una función económica muy importante dentro de la estructura del financiamiento de las empresas, ya que les permite obtener recursos financieros directamente del mercado, sin necesidad de acudir a los sistemas de intermediación financiera, emitiendo valores que sean suscritos por los aportantes de recursos provenientes del ahorro público. De alguna manera, la difusión muy importante que las obligaciones negociables han venido teniendo en los últimos años en el mundo entero, se encuadran dentro de lo que podría denominarse el proceso de desintermediación financiera, es decir, del progresivo interés de las sociedades de acudir al financiamiento del mercado como una alternativa al financiamiento bancario clásico. Las obligaciones negociables son títulos negociables y causados, emitidos en serie, que documentan un único préstamo o empréstito del emisor. Analicemos estos 4 elementos. En primer lugar, las obligaciones negociables son títulos negociables, es decir, que se da respecto de las mismas el fenómeno clásico de los títulos valores de incorporación del derecho a un título, a un documento, de modo tal que la circulación del documento determina la circulación del derecho en el incorporado. En segundo lugar, son títulos causados, a diferencia de los títulos de crédito clásicos, que son títulos abstractos y separados de la obligación original. Los títulos derivados de obligaciones negociables tienen la peculiaridad de que el régimen jurídico de los mismos proviene tanto del propio tenor literal del título como de las estipulaciones contenidas en su acto de creación. Es decir, el acto de creación que documenta el negocio causal, de alguna manera forma parte del régimen jurídico de este título valor. En tercer lugar, las obligaciones negociables son títulos emitidos en serie. Esto determina de que se emitan una pluralidad de títulos de una misma especie que contienen similares derechos y que documentan una misma relación crediticia. Y esta es precisamente la cuarta y última nota caracterizante de las obligaciones negociables, y que es que esa pluralidad de títulos que forman una misma serie no están instrumentando un negocio crediticio por cada título, sino que todos ellos documentan un único negocio causal de préstamo o empréstito. Es decir, los tenedores de una misma serie de obligaciones negociables van a ser coacreedores del emisor de ese único negocio de préstamo o empréstito. Vamos a ver a lo largo de este módulo cómo esta característica condiciona una serie de regulaciones de derecho positivo muy concretas de las obligaciones negociables. Estos rasgos que acabamos de analizar permiten distinguir a las obligaciones negociables de otros títulos, tales como las acciones o los commercial papers. En el caso de las acciones de sociedades anónimas, las mismas son participaciones que la sociedad emite para instrumentar la inversión de los accionistas en el capital social y en consecuencia resultan retribuidas a través del pago de un dividendo que refleja la participación en la utilidad generada por dicha sociedad. A diferencia de esto, las obligaciones negociables son documentos que instrumentan una inversión realizada en un préstamo o empréstito social y son retribuidas a través del pago de un interés y a través de la amortización de ese préstamo en el tiempo. No obstante,
la dinámica moderna ha determinado que proliferen cada vez más la emisión de acciones preferidas, acciones que confieren muchas veces a sus tenedores un dividendo fijo calculado porcentualmente sobre el valor nominal de las acciones. Esto determina que esta figura se parezca mucho en el manejo financiero a una auténtica obligación, ya que el accionista percibe muchas veces una cantidad fija determinada porcentualmente sobre el capital invertido. No obstante, las obligaciones tienen una diferencia importante con las acciones preferidas con dividendo fijo. Y esta diferencia consiste en que la sociedad emisora está siempre obligada a pagar el interés pactado sobre la obligación negociable. En cambio, el dividendo fijo pactado sobre la acción preferida solamente va a ser pagado cuando existan utilidades sociales. Esto determina que mientras el accionista por una u otra vía corre siempre el riesgo empresarial, está a las ganancias y a las pérdidas, el obligacionista tiene una renta fija derivada de su inversión. También decíamos se diferencian estos títulos de los llamados vulgarmente en el mercado financiero commercial papers, y que son vales o pagarés emitidos por la sociedad documentando un préstamo otorgado a la misma. No obstante, mientras los commercial papers tienen una absoluta identidad entre el negocio causal y el negocio cambiario, es decir, cada título responde a un préstamo otorgado a la sociedad, en el caso de las obligaciones negociables se da este peculiar fenómeno que señalábamos al describir la figura, de que toda una serie de títulos emitidos están documentando una única relación crediticia entre el emisor y los inversores. Esta peculiaridad de que por un negocio de préstamo se emitan una pluralidad de documentos negociables con capacidad de circulación autónoma e independiente constituye el rasgo diferenciador de las obligaciones negociables con respecto de los commercial papers. En nuestro país, las obligaciones negociables han tenido una evolución en el plano normativo. Durante muchísimos años, la emisión de obligaciones negociables no estaba prevista por la ley y se entendía que en el marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad de los particulares, nada obstaba que los estatutos sociales previeran esta posibilidad y que las sociedades anónimas emitieran obligaciones en este marco. En el año 1974 se aprueba el decreto ley 14.267, el cual regula la posibilidad de emitir obligaciones negociables reajustables. Si bien este decreto ley no tuvo mayor aplicación desde el punto de vista práctico, sí tuvo la importancia de introducir en el sistema una exoneración tributaria para la tenencia de obligaciones negociables que, con una serie de modificaciones, ha sobrevivido hasta nuestros días y otorgan a la inversión en este tipo de documentos un estímulo fiscal importante. La primera regulación sistemática de la emisión de obligaciones negociables o debentures se realiza en la Ley de Sociedades Comerciales en el año 1989. Sin embargo, esta ley toma un modelo de regulación antiguo que en realidad se adapta bastante o se adaptaba bastante poco a los requerimientos de los mercados contemporáneos. La Ley de Sociedades Comerciales uruguaya tomó en realidad con pequeñas variantes el modelo de emisión que contenía la Ley de Sociedades Comerciales Argentina del año 1972, la cual a su vez había reproducido casi textualmente una ley argentina de principios de siglo, basada en la legislación británica de fines del siglo pasado.
La ley argentina en la cual se inspiró nuestro legislador es una ley que tuvo muy poco éxito, ya que en el marco de esta ley se registra una sola emisión de debentures o obligaciones negociables que nunca tuvo oferta pública y que determinó que los argentinos en el año 1987, es decir, 2 años antes de nuestra ley de sociedades comerciales, ya hubieran aprobado un régimen normativo sustitutivo del anterior. Estas carencias determinaron que en oportunidad de discutirse la aprobación de una ley de mercado de valores, se considerara la posibilidad de regular conjuntamente un régimen nuevo y más moderno en materia de emisión de obligaciones negociables. Y es así que la ley 16.749 de 30 de mayo del año 96, muy recientemente aprobada, aprueba un régimen completamente nuevo de obligaciones negociables. Al aprobar esta ley, el régimen aplicable a los mercados de valores, aprueba también un régimen sustitutivo y derogatorio desde la Ley de Sociedades Comerciales que pasa a regular desde ahora la emisión de obligaciones negociables en nuestro país. De acuerdo con el nuevo régimen establecido por la Ley 6.749, que es el marco normativo en el cual debemos de movernos, existen básicamente 2 regímenes diferentes de emisión de obligaciones negociables. El régimen de emisión de obligaciones por oferta pública y el régimen de emisión de obligaciones por oferta privada. Se entiende que hay emisión de obligaciones por oferta pública cuando existe una invitación del emisor dirigida al público en general o a ciertos sectores o grupos específicos de este con la finalidad de que adquieran tales obligaciones. En realidad, este concepto de oferta pública no se encuentra restringido al concepto de obligaciones negociables, sino que abarca todos los valores que puedan ser emitidos en el ámbito de la nueva ley. Por oposición al régimen de oferta pública, es posible también la emisión de obligaciones negociables por oferta privada. Y en este caso, para que las obligaciones negociables se consideren de oferta privada, exige la ley de que se deje expresa constancia en la emisión de su carácter privado, de que las mismas sean colocadas en forma directa a personas determinadas, que las mismas no se coticen en bolsa y que las mismas no hagan publicidad para su colocación. Cumplidos estos 4 requisitos, puede entenderse que las obligaciones negociables son de oferta privada y no de oferta pública. ¿Y qué consecuencias tiene que una obligación negociable sea de oferta privada o de oferta pública? Las consecuencias son fundamentalmente 2. En primer lugar, las obligaciones de oferta pública deben de ser inscriptas en un registro especial que lleva el Banco Central de Uruguay, que recibe el nombre de Registro de Valores. Esta inscripción, prevé la ley, puede ser realizada directamente por el emisor frente al Banco Central o puede ser realizada a través de una bolsa de valores. Esto es, registrando primero la obligación negociable en la bolsa de valores y realizando luego la gestión de inscripción del valor en el registro de valores del Banco Central. En segundo lugar, la emisión de obligaciones negociables por oferta pública impone al emisor una serie de obligaciones de publicidad y de brindar información al mercado, disponiendo la ley de que esa información que se brinda al mercado debe ser veraz, suficiente y oportuna, conteniendo todos los elementos necesarios para que el inversor tome
la decisión de inversión en forma adecuada. La ley regula además quiénes pueden ser emisores de obligaciones negociables. Y en este sentido, la Ley de Sociedades Comerciales preveía solamente la emisión de obligaciones negociables por las sociedades anónimas. La nueva Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables extiende esta posibilidad a las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, cualquiera sea el tipo social que las mismas tengan. La extiende a las cooperativas, la extiende a los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y a las personas públicas no estatales, en estos últimos dos casos para financiar proyectos de inversión y debiendo contar además previamente con la autorización del Poder Ejecutivo. Y finalmente la extiende también a las asociaciones civiles que con autorización del Poder Ejecutivo y siendo resuelta la emisión por sus asambleas sociales, también podrán recurrir a este tipo de productos financieros. En el caso particular de las sociedades anónimas, que es el tema que nos ocupa, la ley prevé la posibilidad, como decíamos, de emisión de obligaciones negociables por las mismas. Obligaciones negociables que tienen la peculiaridad de transformar, como ustedes recordarán, a la sociedad anónima que las emite de cerrada en abierta. Las sociedades anónimas que recurran a la emisión de obligaciones negociables por oferta pública, o sea que se coticen en bolsa, pasarán a transformarse en sociedades anónimas abiertas, con todas las consecuencias jurídicas que esto implica y que analizábamos en el módulo 1 de este curso. Además, como decíamos, también prevé la ley la posibilidad de que emitan obligaciones negociables en el país sociedades anónimas constituidas en el exterior. Y en este caso ha sido interpretación de los organismos públicos de control de que esta emisión puede realizarse sin necesidad de que la sociedad anónima del exterior establezca sucursal o establecimiento permanente en la República, siendo suficiente simplemente que se sujete para dicha emisión a la normativa interna en materia de mercado de valores. Para que una sociedad anónima pueda emitir obligaciones negociables, resulta necesario de que dicha posibilidad de emisión se encuentre prevista en sus estatutos sociales o, en su defecto, que la misma sea resuelta por una asamblea de accionistas, requiriéndose en este último caso una mayoría especial o calificada, la cual debe ascender a la mayoría absoluta del capital. La ley regula además con relativo detenimiento cuáles son las enunciaciones que deben contenerse en una obligación negociable. Ustedes están viendo este momento en pantalla una obligación negociable de una empresa de plaza, donde contiene las estipulaciones básicas necesarias para la emisión de las mismas. Detallando brevemente lo que dice la ley en la materia, la ley requiere que las obligaciones negociables tengan las siguientes enunciaciones: la denominación del título, el lugar y fecha de emisión y de vencimiento, el nombre y domicilio del emisor y lugar de pago, el número de serie y de orden de cada título y su valor nominal, el monto y moneda de la emisión, el plazo, la naturaleza de la garantía, si las hubiere, las condiciones y oportunidad de conversión de las obligaciones en acciones, si se hubiera pactado
este régimen, las condiciones de amortización, el interés y forma de actualización y reajuste del valor del capital, si correspondiere esta solución, y finalmente la firma del emisor o de su representante. La ley prevé, además, que las obligaciones negociables puedan dividirse en clases y en series de obligaciones. Las clases de obligaciones definen aquel grupo de obligaciones negociables que confieren a sus tenedores igualdad de derechos. Es decir, si una sociedad decide emitir obligaciones que confieran a sus tenedores derechos diferentes, deberá emitir clases distintas de obligaciones. En cambio, el concepto de serie define aquel conjunto de obligaciones objeto de una única emisión y que documentan un único contrato de préstamo o empréstito. Es decir, la división en series define la unidad de emisión social y la unidad de actuación de los tenedores de dichas obligaciones en la medida de que son coacreedores de esa única relación crediticia con la sociedad. La ley prevé, además, que las obligaciones negociables puedan tener diferente forma o régimen de circulación. Prevé así que las obligaciones negociables pueden ser emitidas al portador, pueden ser emitidas con títulos nominativos endosables, con títulos nominativos no endosables, y prevé finalmente la posibilidad de emisión de obligaciones escriturales. Analicemos con detenimiento cada una de estas cuatro formas. La emisión de títulos al portador supone la emisión de títulos en los cuales no resulta identificada la persona del titular del mismo. Y los títulos al portador tienen por peculiaridad de que se transmiten por mera tradición, de modo tal de que la sociedad reconocerá en cada momento como titular de la obligación negociable a aquella persona que sea capaz de presentar el título materialmente considerado, de presentar el documento frente a la sociedad. Los títulos nominativos endosables son aquellos en los cuales el nombre del titular de la obligación figura en el título y figura además en un registro especial de acreedores que debe llevar la sociedad emisora. Estos títulos se transmiten por endoso, entrega del título y inscripción de la transferencia en el registro del emisor, de modo tal de que la sociedad reconocerá en este caso como acreedor a aquella persona que al mismo tiempo se encuentre legitimada por el título emitido o endosado a su favor y por la circunstancia de figurar su nombre en el registro del emisor del documento. Los títulos nominativos no endosables se caracterizan por el hecho de que su transferencia no puede ser realizada a través de endoso, sino que debe serlo a través del procedimiento de cesión de créditos no endosables previstos en el Código de Comercio. Esto determina de que deba existir un negocio extracartular realizado entre las partes, en virtud del cual una cederá a la otra el título, debiéndose además registrar en este caso la cesión, de igual modo que el anterior, en el registro especial de títulos nominativos que debe llevar el emisor del documento. En el caso de las obligaciones nominativas no endosables, la sociedad reconocerá en cada momento como titular de la obligación a aquella persona que se encuentre legitimada por las cesiones de créditos realizadas y por las inscripciones que surjan del registro del emisor. Por último, la ley regula la posibilidad de emitir obligaciones escriturales, tema que en el ámbito de la ley 6.749
es objeto de una normativa bastante detenida. La ley en realidad regula una especie de régimen general de los valores escriturables, los cuales resultan aplicables a las obligaciones negociables o a otros valores escriturables que puedan emitirse. Este régimen prevé la desmaterialización del valor, es decir, que ya no se van a emitir obligaciones negociables representadas por títulos materiales, por documentos que incorporan un derecho de crédito, sino que las obligaciones negociables van a estar representadas por anotaciones en cuenta que se lleven en una institución registrante, la cual es designada por el emisor y que puede recaer esta designación en un banco, en una bolsa de valores, en una caja de valores o en alguna otra institución especializada. Esto determina de que la legitimación para el ejercicio de los derechos emanados de las obligaciones negociables van a provenir de los asientos en los registros contables que lleve la institución acreditante, de modo tal de que el emisor reconocerá en cada momento como titular de la obligación negociable a aquella persona que queda capaz de exhibir una constancia emitida por la institución acreditante en la cual se le individualice como titular de la obligación negociable. En este caso se prescinde del documento material y se sustituye el mismo por anotaciones en cuenta. La ley prevé además la posibilidad de la emisión de certificados globales a los efectos de su inscripción en regímenes de depósito colectivo, con la finalidad de que luego se negocien participaciones o certificados de depósito con respecto a estos certificados globales que pueden ser objeto de transferencia o de negociación en el mercado. La ley realiza una regulación especial del régimen de garantías que pueden constituirse a favor de la emisión de obligaciones negociables. En este sentido, consagra un régimen que mejora ampliamente el que surgía de la Ley de Sociedades Comerciales y el cual tiene algunas notas características. En primer lugar, se prevé que las garantías accedan a las obligaciones negociables emitidas. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de que las obligaciones negociables resulten garantizadas por cualquiera de los medios de garantía admitidos por el derecho. Y en tercer lugar, se prevé que estas garantías solamente van a identificar al emisor y a las obligaciones que éste haya emitido. Analizaremos por su orden estos tres rasgos. En primer lugar, las garantías en el caso de obligaciones negociables no acceden a la relación fundamental entre emisor e inversores, sino que acceden a los títulos emitidos. Esto determina que al transferirse los títulos, se transfieran conjuntamente con los mismos todos aquellos negocios de garantía que acceden a dichos títulos. El tenedor de un título será entonces titular no solamente de aquellos derechos que él mismo incorpora, sino además de aquellas garantías que se hubieran otorgado a favor de los mismos. En segundo lugar, se establece la posibilidad de que las obligaciones negociables sean garantizadas por cualquiera de los medios de garantías personales o reales previstos por el derecho. En este sentido, la innovación más importante es la previsión de que puedan ser garantizadas a través de los mecanismos de prenda sin desplazamiento, que las leyes respectivas de prenda sin desplazamiento los limitaban a algunos acreedores en particular. Finalmente, y consecuencia de este régimen, es que
solo resulten identificados en los negocios de garantía la figura del emisor de los títulos o la figura del constituyente de las garantías y aquellos títulos que resultan alcanzados por la garantía otorgada. La constitución de las garantías de obligaciones negociables no va a identificar en ningún caso a la persona del acreedor o inversor. ¿Cómo se constituyen estas garantías? Dispone la ley de que deben constituirse antes o simultáneamente con la emisión. Los contratos de garantía que se otorguen deben otorgarse con la figura del fiduciario, figura que veremos más adelante en caso de que éste exista, o en su defecto van a ser constituidas por un acto unilateral del emisor o del garante según los casos. Innovación importante, del cual un contrato de garantía o un negocio de garantía, si ustedes quieren, va a emanar exclusivamente de la voluntad unilateral de quien la constituye. Luego, estas garantías tendrán inscripción registral en aquellos casos en los cuales la ley lo requiera. Y finalmente prevé la ley la necesidad de que esta garantía quede depositada en un lugar neutral, a los efectos de que pueda ser utilizada por cualquiera de los beneficiarios de la misma. Este lugar neutral va a ser el Banco Central del Uruguay, en el caso de que se trate de obligaciones de oferta pública, y va a ser una entidad financiera que seleccione el emisor en el caso de emisión de obligaciones por oferta privada. Como decíamos, las garantías van a transferirse de pleno derecho con la transferencia de las obligaciones, sin necesidad de inscripción de dicha transferencia. Y la ley prevé, por último, un régimen especial de cancelación de las garantías, disponiendo diferentes formas de cancelar las garantías otorgadas. Prevé, en primer lugar, que dichas garantías pueden ser canceladas por acuerdo entre el emisor y el fiduciario. Veremos más adelante que el fiduciario es un representante de los obligacionistas. En segundo lugar, puede ser también cancelada por consentimiento unánime de todos los tenedores de obligaciones negociables. En tercer lugar, prevé la posibilidad de que sean canceladas acreditando el garante frente al Banco Central el pago o rescate total de las obligaciones. Y por último, prevé un sistema especial por el cual puede consignarse los adeudos derivados de obligaciones negociables en el Banco Central del Uruguay a los efectos de cancelar las garantías. Mecanismo que puede ser muy adecuado en el caso de emisiones que se encuentren muy difundidas, que en manos de muchos obligacionistas, cuyos títulos muchas veces pueden haberse extraviado o pueden haber perdido interés a algún acreedor en recobrarlo, y que plantearían de ese modo una dificultad para la cancelación de las garantías otorgadas. La Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables introduce una modificación importante con respecto al régimen anterior, al régimen de la Ley de Sociedades Comerciales, en relación con la estructura orgánica vinculada a la emisión de obligaciones negociables. La Ley de Sociedades Comerciales preveía la existencia obligatoria de un fiduciario y de una asamblea de obligacionistas a las cuales se les daban una cantidad muy importante de cometidos y de facultades de incidencia en la operativa social. En cambio, la Ley 6.743, si bien mantiene la posibilidad de la existencia de un fiduciario y de una asamblea de obligacionistas, las mismas presentan una serie de peculiaridades diferentes a la del régimen anterior. Con respecto a la figura del fiduciario, como mencionábamos, la misma pasa a tener carácter facultativo, es decir, será potestad del emisor prever o no en la emisión la existencia de un fiduciario. Este fiduciario va a ser designado por la entidad emisora, o sea que dependerá de la designación de la entidad emisora, y tendrá por cometido la representación de los tenedores de obligaciones negociables.
De acuerdo con el régimen de la ley, solamente pueden ser fiduciarios las instituciones de intermediación financiera, las bolsas de valores o aquellas entidades especializadas que hubieran sido autorizadas al efecto por el Banco Central del Uruguay. Los cometidos que la ley deja vigentes para estos fiduciarios son, en primer lugar, la gestión de suscripciones, en segundo lugar, el control de las integraciones, en tercer lugar, la representación de los obligacionistas frente a la sociedad, y en cuarto y último lugar, la defensa conjunta de los derechos e intereses de los obligacionistas. Se le quita en cambio al fiduciario una cantidad importante de facultades de injerencia en la administración social, que podrían llegar incluso a solicitar la intervención judicial de la sociedad, que se les conferían en el marco del régimen anterior. Con respecto a las asambleas de obligacionistas, la nueva ley de mercado de valores y obligaciones negociables guarda absoluto silencio, derogando, por supuesto, las normas de la Ley de Sociedades Comerciales en materia de obligaciones negociables. Sin embargo, quedan vigentes algunas normas salpicadas en la Ley de Sociedades Comerciales que establecen, ustedes recordarán, la necesariedad de que conformen la Asamblea de Obligacionistas los negocios de reducción de capital, fusión y escisión. Es decir, que esas normas se mantienen vigentes en el cuerpo de la ley. Esto determina que debe entenderse que en el caso de emisión de obligaciones negociables sigue existiendo la posibilidad de que funcione una asamblea de obligacionistas con la sola y exclusiva finalidad de pronunciarse sobre los casos de reducción de capital, fusión y escisión de sociedades anónimas. La ley confiere además una serie de mecanismos de protección a los tenedores de obligaciones negociables. En primer lugar, les confiere acción ejecutiva contra la sociedad emisora para el ejercicio del derecho incorporado del título. En segundo lugar, prohíbe a la sociedad emisora distribuir utilidades cuando no se encuentre al día en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la emisión de obligaciones negociables. En tercer lugar, se requiere, como veíamos recién, el consentimiento de los tenedores de obligaciones negociables para la reducción de capital, fusión y escisión de sociedades. El último punto que regula la ley en relación con las obligaciones negociables es el relativo a la posibilidad de emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones. Es decir, obligaciones negociables respecto de las cuales puede ejercerse la opción de capitalizarlas transformándolas en acciones de la sociedad emisora. La ley no distingue quién puede realizar la opción, de modo tal de que resulta admisible en el marco de la ley que se confiera esta opción a la sociedad emisora, al inversor o a ambos. Lo corriente en el caso de emisión de obligaciones convertibles es que sea el emisor quien tenga la opción de convertirlas en acciones. Prevé la ley que en el caso de ejercicio de esta opción de conversión, la calidad del obligacionista se transforma en la de accionista a partir del momento del ejercicio de la opción, con lo cual se busca clarificar la situación y no hacer depender la adopción de la calidad de accionista de que la sociedad emisora libre los títulos accionarios que califiquen o que legitimen esta calidad.
La ley establece algunos mecanismos o algunas normas especiales para la emisión de obligaciones convertibles en acciones. En primer lugar, se otorga derecho de preferencia a los accionistas para suscribir estos aumentos de obligaciones o estas emisiones de obligaciones convertibles. Con esto se trata de evitar que a través de la emisión de obligaciones convertibles se pueda burlar el derecho de preferencia que la ley otorga al accionista. En segundo lugar, se le confiere también a los accionistas el derecho a acrecer. Ustedes recuerdan que era aquel derecho que se otorgaba a los accionistas a suscribir preferentemente aquella parte que no hubiera sido suscrita preferentemente por los demás. Este derecho a acrecer también existe en el caso de emisión de obligaciones convertibles en acciones. Sin embargo, con respecto a estos dos derechos de preferencia y de acrecer, se establecen algunas normas especiales en los casos en los cuales la emisión de obligaciones convertibles hubiera sido suscrita al firme por un underwriter, es decir, por una entidad que prefinancie la emisión. En estos casos prevé la ley de que pueda suprimirse el derecho de acrecimiento y que el plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente pueda reducirse a la mitad, es decir, de 30 días, como prevé la ley, a 15 días, como lo permite el nuevo régimen. A través de estos procedimientos se tiende a facilitar la colocación a través de intermediarios de la emisión de obligaciones convertibles. Se prevé además la ley que cuando se resuelva la emisión de obligaciones convertibles en acciones deba disponerse el aumento del capital social suficiente para permitir esta conversión, de modo tal de que ejercida la opción de conversión no encuentre el inversor una dificultad para hacer efectivos sus derechos como accionista derivada de la insuficiencia del capital contractual para la nueva integración que se realiza. Por último, la Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables dispone la derogación del inciso primero del artículo 297 de la Ley de Sociedades Comerciales. Esta norma disponía la prohibición de emisión de acciones bajo la par y determinaba que esta prohibición se extendiera también a la posibilidad de emitir obligaciones convertibles en acciones por abajo de la par. Al derogarse esta norma, que se deroga con la finalidad de estimular la colocación de obligaciones convertibles, se está modificando el régimen general en materia de sociedades anónimas en esta materia, de modo tal de que luego de la derogación podrán emitirse acciones bajo la par, al igual que obligaciones convertibles bajo la par. Tema que resulta muy importante a los efectos de permitir la colocación en los mercados de valores de estos productos a través de intermediarios financieros que muchas veces suscriben las emisiones con un descuento que determina su margen de utilidad. Con esto hemos analizado el nuevo régimen de obligaciones negociables contenido en la Ley 6.749, aplicable a las sociedades anónimas y completado el desarrollo de este módulo.